Vamos a continuar. El primer libro de Pedro, primera carta de Pedro, Nuevo Testamento. Vamos a ir ahí. Bueno, yo quiero que todos nos preparemos allá en casa, todos los que nos están viendo en directo, diferido, quiero que se preparen. Quiero que si tienen que ir al baño o a comer algo, a traer algo para poder estar ahí, entonces ve y lo haces mientras estamos aquí dando unos anuncios, para que luego te sientes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos y podamos aprender. Vamos a orar. Mi Señor, hoy total reverencia a la palabra. Nada de ella puedo rechazar, porque esta palabra eres tú mismo. Así que ayúdame a entenderla, tomarla y me sea revelada en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a mirar el verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Después de Jesús, el pastor de los pastores, siguió Pedro. Y por un momento imagínense a Pedro con la iglesia de Jerusalén. 8,000 personas cuando comenzaron, no porque fue mucho más grande, pero digamos que cuando comenzaron 8,000 personas. Y Pedro el apóstol, el pastor que el Señor delegó para esa generación, hablándoles, enseñándoles la Biblia. Entonces, como esta carta es de Pedro, vamos a imaginarnos que no es el pastor de jean y zapatillas y pelo largo, sino que es Pedro, aunque también tenía el pelo largo, ¿no? Bueno, ahí sí nos parecemos. Y dice el verso 7: vosotros maridos, ¿cuántos son maridos? Uy, ni uno. ¿Cuántos son maridos? Bueno, ¿cuántos van a hacerlo? ¿Se van a quedar solteros? ¿Cuántos van a? Dice: vosotros maridos, igualmente viví con ellas sabiamente. Di conmigo: sabiamente. Luego dice ahí: dando honor, di conmigo, honor a la mujer como a un vaso más frágil. Entonces, la sabiduría que Dios nos pide es que tratemos a la esposa como a un vaso más frágil. O sea, que ella no es igual a nosotros. Di conmigo: mi esposa no es igual a mí, tampoco piensa igual, es otro ser diferente, su manera de pensar es diferente, su forma de ver las cosas es diferente, y además es un vaso más frágil. O sea que yo no puedo tratar a mi esposa como trato a mis amigos. O a otros hombres. Tampoco le puedo exigir como se le exige a un varón. Por eso es que la educación de una niña es diferente a la educación de un niño, porque no son iguales. Porque eso de la sabiduría hacia el trato de la mujer no se aprende cuando uno se casa. Eso se le enseña al niño desde que tiene uso de razón.
En mi época, ¿cómo le enseñaban a uno eso? Mi mamá: a las niñas se respetan, las niñas no se cogen, las niñas no se les grita. Usted no puede pegarle a las niñas como cuando usted juega con sus amigos y se golpean y se dan patadas. Con las niñas no. ¿Ven? Y uno va creciendo y entiende que son un vaso más frágil. Entonces dice: vivid con ellas sabiamente. ¿Cómo? Entendiendo que es un vaso más frágil. Cuando nosotros tenemos una discusión con un amigo, con un familiar, con otro varón, y nos tratamos horrible, y de pronto cuando uno está en el mundo hasta puños y todo eso, y te voy a matar y que no sé qué, y bueno, y uno se los encuentra a los 8 o 15 días y uno lo mira así: hermano, ya pasó, bueno, venga para acá, y se van a tomar tinto. Y uno no se vuelve a acordar del tema. Ellas no. Usted las llega a insultar y se lo va a recordar toda la vida. Pero mami, yo ya te pedí perdón, yo hasta le dije que no, que me enloquecí, cuántas veces le pido, pero ella es un vaso más frágil. Ella no es un hombre. Entonces, si yo sé que el corazón de mi esposa se va a quebrar más fácil y va a ser muy difícil reconstruirlo, pegarlo, entonces el trato debe ser diferente. Y eso es sabiduría. La gran mayoría de las mujeres llegan a consejería o llegan donde el psicólogo, donde la persona, y lo primero que dicen: estoy herida. Y uno de hombre dice: ¿pero herida de qué? Si usted no sabe cómo se comporta en la casa, ella es la que me grita, ella es la que me mangonea, ella es que herida. Claro, no es que ella es una mujer. Tal vez a usted no le afecta tanto eso. Tal vez usted dice: nada, las palabras se las lleva el viento, pero ella no lo ve así. Entonces, cuando yo, digamos, tomo esta botella, ¿ven? Pero que yo vaya a hacer eso, lo mismo con esto, que es de vidrio. ¿Sí se han dado cuenta que cuando uno lleva algo en una bandeja o algo así, que no se va a romper? Entonces trátalas con cuidado, no seas salvaje. Ellas no son hombres. Si tú le haces algo, ella no va a olvidar dentro de 3 días ni 4 días como lo hacemos nosotros. Eso se le va a quedar para toda la vida. Restaurar el corazón de una mujer es uno de los trabajos que nosotros no podemos hacer. ¿Sabe quién puede restaurar el corazón de una mujer? Dios. Yo lo he intentado. Uno lo intenta, ¿sí? Uno dice: pero mami, pero mira, ya no, esto no, no, eso no. Pero cuando Dios está en el asunto, Él sí es capaz de sanear el corazón de nuestra esposa. Entonces vivamos con ellas como sabiamente. No te iguales con ella, no la insultes, mucho menos las vayas a golpear, etcétera. Yo sé que vivir con una persona a veces no es tan fácil, pero nosotros estamos aprendiendo, ¿no es cierto que sí? Entonces, cuando salgamos de este lugar, nuestro trato con nuestra esposa debe mejorar, muchísimo mejor, con más sabiduría. Luego dice ahí: y como a coherederas de la gracia de la vida. O sea,
que Pedro nos está enseñando que la mujer es coheredera con nosotros del reino, de la salvación. En pocas palabras, que ella es exactamente igual a nosotros. Que si nosotros somos hijos de Dios, ellas son hijas. Bueno, te dirá, pues eso yo lo entiendo, pastor. Sí, pero en esa época Pedro se estaba dirigiendo a los judíos y la situación era de machismo, de un machismo extremo. Entonces por eso él les dice, ellas no son menores que ustedes, ustedes no las pueden pisotear, ustedes no pueden pararse encima de ellas, ustedes no pueden decir que ellas no saben nada de las cosas de Dios, ustedes no pueden decir que ustedes son, por ser hombres, son más que ellas, etcétera, etcétera, porque eso no es así. Ellas son iguales, di conmigo, iguales. Es más, eso ha cambiado tanto. Antiguamente, en esa época donde Pedro predicaba en la iglesia de Jerusalén, eran los hombres los que buscaban a Dios, eran los hombres los que venían al templo, eran los hombres que corrían, eran los hombres que entendían, eran los hombres que leían la Torá, eran los hombres que el Sanedrín era de hombres. Es más, era tan exagerado que habían 2 sumos sacerdotes. Era uno, pero habían 2. Los hombres siempre iban adelante como cabeza, siempre buscando a Dios. Hoy en día son ellas. Todo ha cambiado. Ahora las que buscan a Dios son las mujeres. Y los hombres se quedan en casa criticando, murmurando, hablando mal de la iglesia, hablando mal de Dios. Y las mujeres son las que vienen acá, doblan rodilla, pagan el precio por sus hijos, por su esposo. Cambió la situación. Pero cuando damos un seminario como esto, la idea es que todo vuelva a su orden. Tú eres el varón, tú eres la cabeza, tú eres el que busca a Dios, tú eres el que da ejemplo. Tú eres el sacerdote de tu casa, no ella. No escucho ni un amén. Yo no sé si es que de verdad se tomaron en serio lo de Pedro. Somos nosotros los sacerdotes. ¿Cómo? O sea que el altar familiar no debe estar en manos de tu esposa, debe estar en tus manos. La educación espiritual de tus hijos no debe estar, esa carga no debe estar en los hombros de ella, debe estar en tus hombros. La educación de tus hijos espiritualmente, ¿sobre quién debe estar? Sobre nosotros. ¿Por qué? Salomón decía, léanlo allí en los Proverbios. Él decía, yo soy hijo de mi padre y yo aprendí de mi padre. No dijo de su madre. ¿Por qué? Porque el que tenía la visión del reino era David, al cual Dios le dio la maqueta del templo. ¿A quién se la dio? A David. ¿Y de dónde aprendió Salomón? De David. ¿A quién Dios le dio la maqueta del tabernáculo? ¿A quién? Tabernáculo. A Moisés. Y entonces cuando empezaron a hacer la obra, ¿sí? Él cuando la vio dijo, quedó exacta como yo la vi en el cielo. Y lo mismo, el templo de Jerusalén fue diseñado conforme David lo vio en el cielo.
Por eso le decía, tiene que haber oro, tiene que haber esto, las medidas, la altura, todos los materiales, porque él ya lo había visto. ¿A quién Dios le va a mostrar la visión de tus hijos? El destino de ellos, natural y espiritualmente. ¿A quién se lo va a mostrar? ¿A ella o a ti? Al varón. Pero cuando el varón no está, cuando el varón solamente quiere estar con sus amigos y echando pochola, entonces le toca a la mujer tomar ese lugar que no le corresponde y empezar a enseñar a sus hijos en la fe y comenzar a decirles: mire, Dios nos dio una palabra a través del pastor, no sé qué, y tener que utilizar otra cobertura que está bien, pero que no es lo ideal. Es una carga que ella no tiene por qué llevar. El diseño de tus hijos, el futuro de ellos, Dios te lo muestras a ti. Luego dice ahí, vamos en el punto 9, ¿no? Bien. Dice la última parte del versículo 7, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿A qué pueblo se refería Pedro, no? Los varones eran los que se colocaban en el templo, lo que nosotros conocemos hoy como el muro de Jerusalén. ¿Sí ven que son puros hombres? Y ellos ahí oraban a Dios por su bendición, por su descendencia, por las conquistas. Hombres muy poderosos, como lo son los judíos hoy en día. Así era en ese tiempo. Y como era tan importante para ellos la oración y que Dios la escuchara, Pedro les dice: pero si ustedes no tratan bien a su esposa, pero si ustedes son unos atarbanes, pero si ustedes le dan lugar a sus amigos o a otras personas antes que su esposa, si ustedes la pordebajean y la pisotean, entonces sus oraciones, escúchame bien, lo más importante para una familia cristiana, la oración no pasará del techo. Y yo me imagino ese público que estaba escuchando o que le estaban leyendo esta carta. Yo creo que quedaron asustados. ¿Cómo? Lo más importante, que Dios dijo que todos los que miráramos hacia Sión, nuestras oraciones serían escuchadas. Todos los que miráramos hacia el templo de Jerusalén, nuestras oraciones serían oídas. Y por tratar mal a nuestra esposa, por debajearla, ¿nuestras oraciones no van a ser oídas? No. Mejor dicho, no van a ser contestadas. Entonces ten mucho cuidado cómo es que tú tratas a tu esposa. Claro que todos tenemos diferencias, pero mira muy bien qué es lo que tú haces. A veces se trata mejor a una mujer particular. A veces se habla mejor de otras mujeres que de la esposa. A veces se compara a la mujer con otras. Es que si usted fuera como, es que usted no le da ni a los tobillos a, tenga cuidado con lo que dice.
¿Cuántos quieren cielos abiertos en sus casas? Sus oraciones. Entonces hagámonos pasito. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente es el trato, también es el adulterio y etcétera. Pero no vamos a tocar ese tema porque aquí nos quedamos. Cuando llegues a casa y empiece el otro ahí a tratarte mal, dile, ¿te acuerdas, no? Vámonos pasito. Estamos hablando de que nosotros los grandes, los que de pronto crecimos viendo a nuestro padre o a nuestros varones de las casas, tíos, primos, golpeando a sus esposas, tratándolas mal, colocándole los cachos, etcétera. Yo hablo así para que me entiendan, ¿no? Y de pronto eso se quedó arraigado y tal vez cuando comenzamos el hogar o tal vez sin conocer al Señor hicimos lo mismo. Bueno, eso hay que cambiarlo. Eso no puede seguir así. Se tiene que hacer algo. Amén. No, muchachos, los veo graves. Pero ahí tú tienes a tu hijo o a tu hija y ellos no tienen por qué vivir eso. Entonces tú vas a tomar a tu hijo. Siempre se los digo porque ese seminario no se trata de solamente corregir, se trata de que ellos no tienen por qué vivir lo que nosotros hemos vivido. Entonces tú vas a coger a tu hijo y le vas a decir a las niñas: se respeta, se tratan bien, no se ofenden, no seas abusivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando lo haga se corrige, que cuando él llegue al matrimonio, que cuando él llegue a tener a su esposa, la trate bien, la respete, la entienda, la trate con honor, como un vaso más frágil, y no vamos a evitar cantidad de problemas. Pero ¿cuáles son los consejos que uno escucha antes de casarse? En la puerta se va la mamá y le dice a la muchacha: ya sabe, ¿no? Vamos a dejar montar. Y el papá al muchacho, en el momento que le está dando la bendición, le dice: ya sabe, ¿no? El día que lo grite, métale la mano y verá que le coge respeto. ¿Esos son los consejos? Porque si usted la deja avanzar, o mentiras que son. Ya me empezó la risa. Voy a terminar acá. Vamos a mirar el punto 10, capítulo 3 de Primera de Pedro, pero vamos a leer el verso 1. ¿Listos, muchachos, niñas, adolescentes, babies, señoras? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta. Di conmigo: casta y respetuosa. Esa palabra casta ya no está en el léxico de ahora.
Primero porque no la entienden y porque no es, para los que la entienden, eso ya no existe. Una persona casta, una mujer casta, es lo que antiguamente se conocía como una señora o como una señorita. Se guardaba, se hacía respetar, tanto soltera como casada. Guardaba las proporciones con los hombres. Como decían las abuelitas, puestecita en su sitio. Hoy en día, qué miedo. Los hombres se les toca esconderse. Pero tenemos nuestras hijas a las cuales hay que decirle: niña, guarda tu compostura, pon un límite, sé casta, hazte respetar. Soltera y pues lógicamente casada. Porque si tú no te haces respetar, soltera, casada tampoco. Y ahí sí se vale la cachetada. Ustedes se han visto que hay muchachos que piensan que las niñas son como pan de bono y las van agarrando y apretando así. ¿Se han dado cuenta? Cuando te haga así, saca la mano y ¡pam! Está a respetar. Y verá. Yo me acuerdo que yo no era cristiano, les advierto porque. Y un día, por estar con mis amigotes, por tirármelas de chistoso, pasaba una muchacha que la mamá tenía una fábrica de paletas. Y entonces pasaba la muchacha y yo le dije: adiós, paletera, le dije así. Y todos, guau, 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 qué risa. Y la niña me miró así y siguió. Y yo riéndome porque a mis amigos les pareció muy chistoso y todo, y todo, y todo, y todo. Y un momento en que ellos hicieron silencio y yo todavía me estaba riendo y ellos hicieron silencio y me miraron así, me abrieron los ojos así. Alguien me hizo aquí, aquí me hizo así. Y yo volteo y saca la mano esa muchacha y ¡pah! Y los otros apenas no, le voltearon la cara al otro lado. ¿Le duele? No, no. Yo sentía que estaba. No, no. Hágase respetar. ¿Sí? Yo aprendí. Y yo veía pasar esa niña y y los amigos que le dicen a uno: dígale, dígale, dígale. Sí, claro. ¿Están entendiendo? Ahí sí se vale la cachetada. Hágase respetar. No la van a coger de chiste o de. ¿Sí ve que la Biblia habla de todo? Muy bien, dice acá. Dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Di conmigo: respetuosa. Esa palabra respeto nadie la conoce. ¿Cuántas mujeres respetan a sus esposos? Imagínense en eso. Claro, como ha sido una vida de insultos, de cosas así, pues ya el respeto mutuo ya no existe. Pero eso se puede recuperar. Y ya te voy a explicar por qué es necesario recuperar el respeto.
Pero cambiemos la hoja. Tu niña, tu hija, cuando salgan esos brotes de irrespeto hacia los hombres, papá, autoridades, dile: no, señorita, usted a los hombres los respeta, y más a la autoridad inmediata. Porque si ella no aprende a respetar al papá, que es la primera autoridad que ella ve, nunca va a respetar al marido. Y tal vez uno como padre se aguanta muchas cosas porque son los hijos o son las hijas. El esposo no. ¿No ve que él es un particular? Cuando veas esos brotes de irrespeto, de una, tú tienes que poner un alto ahí. Porque si tú no le corriges en la casa, en la calle saben cómo corregir eso. Así como me pasó a mí. ¿Me están entendiendo? Entonces yo prefiero corregir a mis hijos y que no venga otro a jugarse las manos con ellos y a meterlo en problemas a uno, porque uno va a revirar, tenga o no tenga razón. ¿No es cierto que sí? Evitémonos problemas. Entonces tú vas a hablar con tu niña y le vas a decir: aprende a respetar a los hombres, a las autoridades, y sobre todo a tu esposo, con el cual vas a vivir casi 50 años de tu vida. ¿Dónde se aprende eso? ¿En el colegio? ¿En el psicólogo? Casa. Toma la Biblia. ¿Están aburridos? No. Verso 3: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos. ¿Qué más dice acá? De oro o de vestidos lujosos. Que no está diciendo que no se arregle. No es lo que está diciendo, sino está colocando una comparación. Y dice, verso 4: sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Lo que más adorna a una mujer es su los ojos azules. 60, 90. Su temperamento. Lo más precioso de una mujer es su temperamento. Todo lo demás es hermoso, la hace ver preciosa, la hace ver como un ángel, bueno, como la quieran llamar. Pero lo más hermoso que tiene una mujer es su temperamento. ¿Cómo es? Afable, apacible. Y los hombres dirán: ¿y dónde están? Porque yo no conozco ni una. No, mentira, es un chiste malo, malísimo. Resulta que Dios dice que a Él le gusta, que Él ve con buenos ojos y le agrada una mujer con un temperamento afable y apacible. Que ese es el adorno más precioso que puede tener, porque ese adorno no solamente va a estar cuando es niña, cuando es adulta, cuando se casa, sino va a permanecer
toda la vida y va a ser hermosa por su temperamento. Pasamos la hoja. ¿Dónde se le enseña a una niña a ser apacible? Porque dice que se puede adornar, o sea, que se le puede enseñar, que eso no tiene nada que ver con su carácter, porque es que nosotros confundimos carácter con temperamento. Son dos cosas totalmente diferentes. La niña nació con su carácter y eso nadie se lo va a quitar, pero el temperamento se puede cambiar. Pero ¿qué pasa cuando hay un brote de estos? Cuando hay un brote de arrogancia, cuando la niña es explosiva. ¿Qué dicen? Igualitica a la abuela. No, es que heredó el apellido y parece que eso fuera como orgullo, como se hizo casar orgullo, como que nos sintiéramos orgullosos, perdón. En vez de decirle, usted no se parece ni a su tía, ni a su mamá, ni a su abuela, usted es usted. Y usted puede cambiar. Entonces cuando hay un brote de esos, que primero, igualita a la mamá. No, ¿y eso qué importa? Pero tú no vas a ser así. Di conmigo, el temperamento no es igual al carácter. Son dos cosas diferentes. Cuando tú veas a tu bebé con un brote de esos, porque son las mamás las que pueden abordar este tipo de cosas, te vas a decir, bájale, no tienes por qué gritar, no tienes. Después de que ellos salgan de la casa con un temperamento de esa magnitud, ¿sabe cuánto les va a durar el matrimonio? Pónganse a pensar que tal vez de con el hombre más suave, más que se las aguante, pero no se las va a aguantar toda la vida. Y dejémoslo ahí. Continuemos. Ya empezaron a tirarme piedras, ¿sí? Verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo se ataviaban las mujeres de Dios? Con un espíritu afable y apacible. Voy a volver a explicar cómo se adornaban las mujeres antiguamente que esperaban en Dios, con un espíritu afable y apacible. ¿Se han visto que cuando una mujer tiene el cabello así como medio ondulado cuando se levanta? Sí. A mí me pasa con el mío, pero yo pongo ejemplo de mujeres. Entonces, y sí. Y a la media hora usted las ve con ese pelo así, con la plancha de... Y qué cambio tan impresionante. Parece que siempre lo hubieran tenido así. Entonces cuando tu hija es alborotada, tú le pasas la plancha. Le dice, venga mi amor, venga, le paso la plancha. Venga, aquí dice... Y
y el pelito le queda liso así. Dice, yo voy a terminar, tranquilos, ya nos vamos. Verso 6 dice, como Sara. ¿Quién era Sara? La esposa de Abraham. Sara, él era el patriarca y ella era, bueno, entonces de la descendencia, porque aunque era hijo de Abraham, Isaac, de los lomos de Abraham, sin embargo fue Sara la madre. Como ejemplo para las mujeres, dice que como Sara. Entonces ahí podemos ver quién era Sara. Sara era una mujer con un espíritu afable. Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Di conmigo, Señor. Un día yo me acuerdo que estábamos predicando eso y yo le dije, de hoy en adelante le van a decir a su esposo, sí, Señor. Bueno, Señor. Y todo así, claro. No, pero no es eso. Lo que está diciendo aquí Pedro es que ella reconocía en Abraham la autoridad. No es Señor, mi amor, o como tú le digas, pero hazlo con respeto. Él no es el payaso, ni el tonto, ni el imbécil de la casa, ni que qué le pasa a usted. No. Trátalo con respeto. Reconoce su autoridad. Abraham, les voy a contar la historia de Abraham resumido así, su temperamento. Él era un hombre cobarde. Cuando él tenía un problema al frente, prefería mentir antes de enfrentar el problema. Y aún así Sara se sujetaba a Abraham, porque sabía que fiel era el que lo había llamado. Por eso cuando Abraham llega a Egipto, ¿se acuerdan? Le dice a su esposa, di que eres mi hermana, porque si usted dice que es mi esposa me van a matar por quedarse con usted. Porque era hermosa, divina esa mujer. Y entonces, como dijo que era la hermana, entonces Faraón la llevó a su harén. Y ella nunca le dijo a Abraham, uy, usted sí que es cobarde, le faltan pantalones, es que usted... No, nunca. Ella, a pesar de eso, se sujetó. Y Dios peleó por Sara. No solamente no la dejó tocar de Faraón, sino que enfermó a Faraón y salieron de Egipto con riquezas, con esclavos, con ganado, con oro, porque Dios pelea por ti cuando tú te sujetas. Varias veces hizo Abraham eso. Léanlo y verá. Por eso es que Abraham no era un hombre que andaba sobre una nube y la gloria de... No, eran hombres como cualquiera, con miedos, con temores. La mitad de la vida de Abraham, en la mitad de la vida entró en una depresión. Era un hombre depresivo. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Que a Dios le tocó decirle, sal de tu tienda, Abraham. Sal, no quería salir. Dios, sal de tu tienda. Salga de ahí. Mira el cielo, cuente las estrellas. Así será tu descendencia. Muy bien. Entonces, trata a tu esposo con respeto. Di conmigo, respeto. Ahora sí vamos a leer el verso 6 completo. Como Sara
obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras, di conmigo yo, mujeres, di conmigo yo, uy no, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza como ella. ¿Ahora sí me entienden? Ella no le dijo a Abraham: a mí ese señor me llega a tocar y yo a usted lo desbarato, mano. Cobarde, no. Y dejémoslo ahí. Continuamos el viernes, continuamos con la educación de los hijos el viernes, el domingo próximo. ¿Alguna pregunta, amor? No llegó ninguna. ¿Tienen alguna pregunta? Solo levanten la mano y les pasan un papelito. ¿Ninguno? ¿Clarísimo? Uy, una pilera impresionante. Levanten su mano. Dile: Señor, las cosas van a cambiar para bien. Necesitamos volvernos a la Escritura. Necesitamos, Señor, volver nuestros hijos a la palabra. Necesitamos tomar estos tesoros y levantar una generación para Dios, no para este mundo. Necesitamos que este rango de divorcios tan alto, de separaciones, de pleitos que ocurren dentro de la iglesia, eso no tiene por qué alcanzar a mis hijos. Pero dilo como si lo estuvieras confesando, saludando, porque yo me voy a comprometer en altares familiares, en casa, a enseñarles la Biblia, no filosofía, a alejarlos del machismo y del feminismo y llevarlos a tus pies, orar por ellos, bendecir, corregir, enseñar, bendecir, corregir, enseñar, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces, y solo entonces, habrá esperanza para esta tierra. Habrán ejemplos. Dios hará con nosotros y con tus hijos todo lo que ha dicho. Di conmigo: todo lo que ha dicho, sin obstáculos, sin perder el tiempo, sin tener que sacarlos del lodo. ¿Por qué? Porque nosotros levantaremos familias poderosas, especiales, fundamentadas en la roca. Di conmigo: la roca. El que oye mis palabras y las hace, dijo el Señor. El que las oye y las hace, no el que las oye y le rebotan, no el que las oye y dice: esto no es para hoy. El que las oye y dice: uy, pero Dios es como exagerado. No, no, no. El que las oye y las hace, le consideraré a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu, pero no cayó. Es su fundamento. Aleluya. Su fundamento. Fundamento. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Que corra por las redes, que se haga viral. Nuestros hijos son bendición. Mis hijos son bendición. Mis nietos son bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a terminar con una alabanza. Nos la vamos a gozar. Dios les bendiga grandemente. Estamos el viernes en la noche. 1000 bendiciones.